Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan, jóvenes? Por favor, háganme Buenas tardes, saber. doctora. Sí, Buenas doctorita, tardes, se escucha doctora, sí bien, se le buenas escucha. tardes. Sí, se Buenas escucha, tardes, doctora, ¿se escucha? Bueno, hoy vamos a empezar con lo que es el tema, la comunicación de los resultados, el informe final de la investigación. Hay varias formas de comunicar los resultados originales de una investigación. Uno de ellos es el informe final, otro el artículo científico y hay otras formas más. Vamos a ver dos de ellas, que son el informe final de investigación y el artículo científico. Primero, el informe final de investigación. ¿Qué finalidades persigue este informe final de investigación? En primer término, es un documento que sirve para comunicar, obviamente, los resultados de la investigación que se llevó a cabo y que podrán ser introducidos en la práctica social. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos resultados se va a poder modificar la realidad existente sobre el problema investigado. También este informe va a ser una herramienta que va a facilitar que la administración científica, ya que va a actuar como catalizador entre la aplicación de los resultados, beneficiando a la población objeto de estudio. ¿Qué partes tendrá un informe final de investigación? Tiene tres partes preliminares del cuerpo y finales. Las preliminares son la presentación y el resumen. Las partes del cuerpo son la introducción, los objetivos, el control semántico, el material y método, las limitaciones del estudio, los resultados, la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Y como partes finales tenemos las referencias y anexos. Vamos a ir desglosando y explicando cada partecita del mismo. Primero vamos a hablar de un apartado que no hemos visto en el proyecto de investigación que se llama limitaciones del estudio. No todos los trabajos de investigación o no todos los informes finales tienen este apartado, solo se pone esta parte, esta sección del trabajo cuando ha habido obstáculos o adecuaciones durante la ejecución de la investigación, objetivos que no se pueden alcanzar, los motivos que impidieron que se lograran estos objetivos, etc. Solo en ese caso se pone este apartado que se llama si no se han tenido ningún inconveniente durante la ejecución, resultados más relevantes, más importantes. ¿Se escucha, jóvenes? Perdón, quiero que me digan si se escucha bien. Se escucha súper entrecortado. Doctorita, se escucha re entrecortado. Bueno, se describen los resultados más importantes a través de tablas, gráficos, según los objetivos del estudio. Otra parte que hay en este trabajo, en este informe final, es este apartado discusión tiene un objetivo, lograr la síntesis del problema investigado, estableciendo que comparaciones con resultados obtenidos por otros autores debe ser coherente y hay que guiarse por los objetivos, ya ir en orden. Para el primer objetivo, las primeras discusiones y comparación de resultados con las de otros autores y así sucesivamente en el orden que dicten los objetivos. Los trabajos de otros se deben describir en tiempo presente y los resultados del autor, de los investigadores en pasado. Recuerden ustedes que en el proyecto era redactado en que había investigación y se obtienen resultados. Los resultados
se van a describir en pasado, son conocimientos establecidos. Los resultados se exponen, no se recapitulan, es algo importante a considerar, y hay que señalar también aspectos no resueltos durante la investigación. No se puede ocultar o alterar los resultados, porque si no, no sería investigación científica. Mostrar si los resultados concuerdan. Eso es muy importante. Y las conclusiones, si vemos la definición de este término, son una deducción, una consecuencia o resolución que se toma luego de un largo razonar. No son resúmenes de los resultados más interesantes del trabajo. Pretenden proporcionar una visión integral de los resultados. Doctora, no se escucha Van a nada. vincular las fórmulas que resulten más importantes. En las conclusiones no van a ir cifras ni porcentajes, eso va en el análisis. En las conclusiones simplemente va esta visión integral de los resultados, pero en forma redactado con palabras, no van. Las recomendaciones están relacionadas con acciones prácticas que deben implementarse a partir de los resultados y conclusiones del estudio. Por ejemplo, un proyecto de intervención que se pueda implementar para erradicar una enfermedad, para minimizar las consecuencias en la población. Hay que considerar interrogantes que permanecen sin contestar, que seguramente van a dar lugar a nuevas investigaciones. Hay que tener en cuenta las nuevas preguntas que pueden surgir a partir de estos resultados que se han obtenido. El artículo científico. Si se dan cuenta, solo he explicado 3 o 4 partes del informe final. ¿Por qué? Porque hemos explicado, por ejemplo, qué características tiene el título, qué características tiene el resumen. En el caso del informe final, por ejemplo, el resumen solo se redacta en pasado, pero tiene las mismas características que ya se han explicado en el proyecto. Por eso van a trabajar para el análisis. ¿Cómo se define el artículo científico? Doctorita, se le escucha muy entrecortado. Se define como una información. ¿Qué partes tiene el artículo científico? Al igual que el informe, tiene unas partes preliminares, unas partes del cuerpo y unas partes finales. En las partes preliminares, a diferencia del informe final, se añade una. En el informe final, veíamos de que la presentación y el resumen son iguales, ¿ya? Pero en el artículo científico se añade las palabras clave. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. En las partes del cuerpo tiene el artículo científico, la introducción, el material y método, los resultados, la discusión, y como partes finales, los agradecimientos, las referencias y los anexos. ¿Qué cuestión se estudió? Aparece en la introducción del artículo científico, es decir, qué tema se abordó. ¿Cómo se estudió? Va a aparecer en el material y método, es decir, va a decirse qué diseño de investigación se utilizó, qué técnicas de recolección de información se emplearon, qué paquetes estadísticos se utilizan para procesar la información, cuáles fueron los hallazgos, se va a describir en los resultados, ¿no? Y qué significan, se va a describir en la acción, donde se comparan los resultados obtenidos con los de otros autores. Ahora veamos en el título. El título es válido tanto para un Doctora, ¿nos escucha? Doctora. Debe describir, dice, el contenido de ¿ya?
Buenas tardes, se escucha muy entrecortado. Pero también debe expresión de qué grupo etario. Hay que utilizar el menor número de vocablos o palabras. Se sugiere que no exceda de 15 palabras el título de un informe final o los ejemplo de los, las, unos, estas palabras para que no sea el título demasiado. ¿Qué errores pueden encontrarse en el título de Doctorita, perdón, ¿se lo escucha? Científico? Se lo escucha muy entrecortado. Un título muy corto, halitosis, en quién, dónde, cuándo, en qué población, de qué edad. De sobreexplicación también pueden haber errores cuando se da demasiados detalles que hacen perder el interés al lector sobre la investigación. Ahora, cuando se habla de los autores, deben figurar las personas que contribuyeron en la investigación. El orden de aparición de qué va a depender del aporte del mismo en el trabajo. Va a haber investigadores principales y colaboradores. Autor es quien asume la responsabilidad intelectual, ética y jurídica de un trabajo. Recordemos que habíamos señalado en el tema de ética que si se falsean los resultados o si las personas que han intervenido en una investigación quedan discapacitadas o llegan a morir, entonces es responsabilidad del grupo de investigadores, sobre todo de los autores de la investigación, ¿no? Entonces van a tener seguramente un proceso, un juicio, porque entonces toda persona que actúa sobre la vida y la salud de otra persona tiene una responsabilidad no solo intelectual, sino también ética y jurídica, y debe recorrer con los gastos en caso de discapacidad o de indemnizar en caso de muerte de los participantes. Hablemos del resumen. Después de las partes preliminares, que son el título, ¿no? Está el resumen. El resumen, ¿cómo se define? Como un sistema de conocimientos breve del contenido total del trabajo. Algunas editoriales van a aceptar entre 150 y 200 palabras, otras permiten hasta 300. Pero si sumamos todo esto, va a ser media plana, tal vez media plana o máximo, si fueran 300, hasta una plana. El resumen no va a ser más extenso. Cuando es un artículo científico, generalmente 150 palabras, va a ser tal vez menos de una plana el resumen, porque el artículo científico es más corto que un informe final de investigación. Este resumen, como todo lo demás, resultados, discusión, van a estar en tiempo pasado, porque ya es un trabajo ejecutado. Ya es una investigación realizada. No pueden faltar los objetivos en el resumen, ni el método, ¿no? Los objetivos, cómo se realizó el trabajo, cómo se diseñó, qué diseño se utilizó, qué técnicas se utilizaron para recoger la información, qué paquetes estadísticos se utilizaron para procesar la misma. Los hallazgos fundamentales y conclusiones principales deben estar, hay que ubicar en tiempo y espacio de investigación, como les decía, no debe faltar el diseño. Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, por ejemplo, en los escolares de 6 a 18 años del Colegio La Salle, de la provincia cercana del departamento de Tarija, para dar un ejemplo, nada más. No incluir información que no aparezca en el texto. Como les he dicho, en la investigación debe estar todo relacionado con las variables en estudio, ¿no? No puede haber información ni en el marco teórico ni en el resumen que no se ha tratado en el estudio. La introducción debe brindar elementos para que el lector comprenda y analice los resultados del estudio sin acudir a otra bibliografía. Recordemos que un trabajo de investigación, en la introducción está el marco teórico que se ha abordado solamente de las variables estudiadas. Habíamos dado el ejemplo de caries y yo solo iba a considerar la higiene bucal, la dieta, el nivel socioeconómico. Entonces, en mi marco teórico simplemente va a estar definidos todos sus aspectos, ¿no? Que higiene, elementos de higiene, técnicas de cepillado,
tipos de dietas rica en azúcares, rica en fibra, en fin, todo lo que tenga que ver con mi estudio, ¿no? Con las variables o los objetivos que me he trazado, debe definir el problema de investigación, presentar su justificación, los objetivos, el marco teórico y conceptual, como les acabo de mencionar. En el material y método, el material y método es la parte central de la investigación, porque es qué diseño de investigación se ha utilizado, se ha hecho una investigación descriptiva, causal, se ha hecho un experimento, un ensayo clínico, cómo se llevó a la práctica, qué técnicas de recolección de información se utilizaron, qué paquetes estadísticos se emplearon, se escribe en tiempo pasado, hay que relacionar subtítulos con los utilizados en los resultados, no hay que incluir resultados en esta parte de material y método, simplemente se describen todas las técnicas que se han utilizado, desde el diseño y las técnicas de recolección y procesamiento de la información. En los resultados, hay que describir los hallazgos de la investigación en secuencia lógica, en un orden dictado por los objetivos. Se describen solo los datos más importantes y se redacta en tiempo pasado. Recalcamos y reiteramos numerosas veces esto en pasado. Plasmar los resultados en forma clara y sencilla para que generen interés y sean comprensibles a los que leen el trabajo. La discusión, los resultados de otros autores se van a describir en presente. Los resultados del estudio de los investigadores en pasado. Hay que resaltar siempre aspectos que no se han podido resolver con la investigación y siempre comentar si concuerdan o no con lo publicado hasta el momento sobre el tema. Las conclusiones responden a las interrogantes que condujeron al diseño y realización de la investigación. Después van a estar los agradecimientos si hay personas o instituciones que han colaborado con la ejecución de este artículo, de esta investigación. La bibliografía, como hemos dicho, debe estar en orden de mención en el trabajo y los anexos, que son fotos, diseños del instrumento que se ha utilizado para recabar la información. Ahora vamos a hablar de algunas sugerencias a la hora de redactar un artículo científico, ¿no? Hay que escribir frases cortas, hay que preferir el lenguaje simple al complejo para que sea más comprensible para toda la población, utilizar palabras familiares, conocidas, evitar palabras innecesarias, usar formas verbales activas, hay que escribir claro, hay que dejar de un lado la monotonía, es decir, hay que usar un lenguaje que genere interés en el lector, escriba para expresar, no para impresionar. Esos son consejos a la hora de redactar un artículo científico, ¿ya? Si se dan cuenta, en el informe final de investigación solo hemos explicado 2 o 3 partes, porque las demás las hemos explicado en el artículo científico, son similares. Hay unas partes que varían, por ejemplo, en el informe final es mucho más extenso que el artículo científico. Y generalmente lo que vamos a encontrar en internet son artículos científicos. La diferencia también está en la parte preliminar, ahí las palabras clave en el artículo científico, que generalmente son 5 o 6 palabras o pueden ser menos, que definen el trabajo. Por ejemplo, si hablo de caries, puede decir dieta, higiene bucal, conocimiento sobre salud bucal. No sé, son unas cuantas palabras que van a definir el contenido mismo del artículo, de qué trata, a qué se refiere esta investigación. Entonces, eso sería de manera sintética lo que son estos 2 temas. Ustedes también lo tienen que relacionar con el tema del proyecto, donde está mucho más detallado cada una de las partes de una investigación, ¿no? Pero la diferencia es que en el proyecto
en el proyecto todo esto está redactado en futuro porque es algo que se va a realizar. En cambio, el informe final y el artículo científico ya son trabajos ejecutados, ya son la publicación de los resultados de la investigación, por eso cambia el tiempo verbal, ha pasado, ¿no? Y los resultados de otros autores, porque se describen en presente, porque son conocimientos ya establecidos, que ya están como teorías en la literatura para ser investigado. Entonces ahí vamos a quedar jóvenes el día de hoy, y el día miércoles ustedes, como les había dicho que busquen el tema, ese día me pueden mostrar algunos qué temas han encontrado o pasármelos para que yo les diga si con esos pueden realizar el análisis del que hemos hablado. La próxima semana netamente nos vamos el lunes y miércoles nos vamos a abocar a explicarles y orientarles sobre este análisis que van a realizar en grupo, ¿ya? Y el día de mañana les voy a pasar los temas de los que van a dar la evaluación el día 31, que serían, les menciono ahorita, técnicas de recolección de información, luego el cuestionario, que también les he pasado por WhatsApp, el artículo científico y el informe final de investigación. Sobre esos temas va a dar su evaluación el día 31. Como les he puesto por el grupo, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda, algo que deseen saber? Pueden intervenir, por favor. Doctora, buenas tardes. El día de ayer le mandé la opción de trabajo es sobre maxilofacial. Bueno, si no hay ninguna duda o consulta más, nos reencontramos el día miércoles, jóvenes. Hasta luego.